Bueno, buenos días a todas y a todos los aquí presentes. La verdad que es una suerte tener un auditorio lleno. Dice mucho y bueno de cuánto ha sido el reclamo que ha tenido esta jornada y, por tanto, la organización ha debido ser mimada y cuidada, porque si no, no hubiera venido tanta gente al día de hoy a la convocatoria actual, que se ha debido abrir incluso hasta alguna sala extraordinaria, que no están aquí presentes, pero los tenemos también con nosotros en nuestros corazones y seguro que somos una gran familia. Quisiera empezar agradeciendo al Colegio Oficial de Navarra. La verdad que la confianza que ha depositado en la Asociación Española de Enfermería y de Salud Mental, a la que represento hoy aquí, porque verdaderamente es para nosotros un placer poder colaborar con los colegios y tener este enlace y esta sinergia. Creemos que los colegios ahora mismo tienen en su posibilidad el poder invertir en lo que implica el desarrollo profesional y, por supuesto, el servicio que damos a la sociedad, pero fundamentalmente en nosotras como enfermeras, que somos el capital humano, y desde la gestión eso es vital para poner en marcha todo el engranaje que se necesita en el servicio de cuidados. Gracias, de verdad, a la presidenta, a las palabras de inauguración, gracias a todo el equipo de Gobierno del Consejo, gracias también por la paciencia demostrada al responsable de comunicación en las gestiones de estos meses, y mil gracias a Ursúa, que está acompañándome aquí, también miembro de la Asociación Española de Salud Mental, vocal de esta asociación, que fuimos estupendamente acogidos aquí hace 2 años en nuestro 39 Congreso y fue para nosotros una experiencia totalmente deliciosa. Me encargaron hablar de algo muy delicado, porque yo vengo a hablar de algo que digo, consejos tengo que para mí no aplico. Bien, cuidarnos no es tarea fácil. No es una tarea fácil. Cuidarnos es un ejercicio que se aprende a lo largo de la vida. Esto no está en el guión, si ven, no he dado ni siquiera alguna de las diapositivas. Y es un aprendizaje constante que está influido por multitud de variables. Son tales que no somos conscientes de cada una de ellas. Por tanto, cualquiera de esas variables puede incidir bien positiva o bien negativamente a que cuidemos o descuidemos, nos cuidemos o nos descuidemos. La balanza, en cualquier momento, puede caer hacia un lado o hacia otro. Lo que sí que está claro es que a veces puede caer la balanza y ni siquiera nos estamos dando cuenta de que esa balanza ha llegado al límite. Preparar esta conferencia ha sido como muy gratificante, porque no es algo que quizá está escrito en los libros. Y este año se cumple 25 años desde que yo acabé los estudios de enfermería. Y después de 25 años, esta premisa de cuidar al que cuida sigue viva. Yo ya recuerdo cuando era estudiante cómo hablábamos de cuidar al cuidador. Bien, pero ahí la mirada la teníamos centrada en las personas que acompañaban a otras personas con distintos procesos de salud. Teníamos la mirada puesta en que los familiares, principalmente, cuidaran a las personas que cuidaban y se cuidaran, por tanto, porque si no, no iban a dar el cuidado efectivo que esperábamos de ellos. Parece que hemos evolucionado, de lo cual me alegro, porque ya no solo estamos hablando de cuidar a las cuidadoras, y permítanme que utilice la perspectiva de género para estas cuestiones, ya no estamos hablando de cuidar a las cuidadoras, estamos hablando de cuidar a las personas que cuidan, porque tiene una identidad mucho más completa que solo el rol de cuidadoras, sino que además estamos hablando de cuidarnos a nosotras mismas, las cuidadoras por excelencia del sistema. La fuerza laboral de enfermería a nivel internacional es magnífica. No es mesurable ni en cuestiones cuantitativas ni en cuestiones cualitativas. La aportación que vienen haciendo las enfermeras a la sociedad, allí donde sea, a nivel internacional, es ingente. Por supuesto, no podemos permitirnos que las enfermeras estemos en una situación de descuido personal.
Y creo que la apuesta de esta jornada, y no solo de esta ponencia, es vital para darle la importancia a lo realmente importante. No podemos conducir un coche si el motor del coche no tiene su engranaje. No podemos cuidar si nosotras como esencia, que somos el recurso fundamental del cuidado, como decía Pepló, no estamos en disposición de poder cuidar. Pero ojo, no solo necesitamos cuidarnos porque cuidamos. Necesitamos cuidarnos porque somos personas, más allá de nuestro ejercicio profesional. Tenemos el derecho y a la vez la responsabilidad de cuidarnos. Tenemos que poder cuidarnos, tomar decisiones proactivas en ese sentido, con condiciones que así lo permitan, pero también tenemos la responsabilidad, porque vivimos en sociedad y porque también de nuestra salud depende la salud pública. Por tanto, tenemos aquí un tema que ya les digo, probablemente poco se ha escrito sobre él y sobre el que deberíamos empezar a contar la historia del cómo las enfermeras deberíamos empezar a poner ese punto de atención a cuidarnos más y mejor. Y ojo, cuidarnos con cuidado, no cuidarnos cuando estemos al borde del precipicio, que evidentemente en ese momento nos tendremos que cuidar, seguramente recibiremos ayuda y siempre hay esperanza, pero cuanto antes empecemos a cuidarnos de una forma anticipada, que genere unas condiciones más favorables para nosotros, cuanto antes potenciemos la promoción de la salud en nosotras mismas, mucho mejor. Con esto voy a arrancar desde las reflexiones que he traído para el día de hoy. Y es que estas reflexiones estaban también muy a colación de lo que ha pasado con la convocatoria del Día Internacional de la Enfermería de este año, ¿no? Y hablábamos del poder económico de los cuidados, de la importancia que tiene el cuidado en la sociedad, pero claro, ese es casi el resultado. Si queremos que el cuidado tenga un impacto, y de hecho asumimos que tiene un impacto importante en la economía, en el desarrollo, en el bienestar de la sociedad en su conjunto, claro, ¿quiénes somos las enfermeras? Más que las mediadoras de ese cuidado. Somos la variable flujo. Somos la herramienta fundamental de que el cuidado verdaderamente adquiera este impacto. Por tanto, el Día Internacional de la Enfermería tiene mucho que decirnos también en este sentido. ¿De dónde venimos? Y el otro día me ponía un poco triste porque parecía que quería traer yo recuerdos de una pandemia que, aunque la tenemos un poquito dormida y algo más lejana en el tiempo, sigue presente con nosotros. Y sigue presente en los espacios donde se cuida y sigue presente en el efecto que ha tenido en nosotros a nivel de nuestra salud. Ya no la tenemos en primer plano, pero está ahí, acompañándonos de manera silenciosa. Y nos ha dejado, en muchos de los casos, un pozo del que ni siquiera somos a veces conscientes. Y la gran pregunta, ¿cuidar siempre requiere un objeto directo? Cuidar personas, cuidar familias, cuidar comunidades, cuidarnos como colectivo, cuidarme como persona. Las posibilidades del cuidado pueden ser infinitas. Cuidar el medio ambiente, el lugar donde vivimos. Por tanto, cuidar tiene tanto valor, es tan importante y se puede orientar desde tantas perspectivas que casi es idóneo que empecemos a cuidarnos, a cuidarme primero para poder cuidar a otros. ¿Por dónde empezar? Pues aquí lo más innovador
que muchos de ustedes quizá ya conozcan porque ya también se ha hecho difusión de ello aquí en Pamplona, pero en otras jornadas, en otros eventos, es intentar reconocer una forma orientada hacia la promoción de la salud con un modelo basado en potenciar todas las fortalezas o los factores protectores. Cuidar desde el modelo de salud mental positiva que propone, en este caso, la catedrática María Teresa Lluch Canut, compañera de la Universidad de Barcelona. ¿Y por qué? Pues para terminar, porque realmente yo creo que no solo corresponde que cumplamos años. Evidentemente es una alegría tener un aniversario y poder cumplir, ¿no?, un numerito más en nuestro calendario. Pero no se trata de cumplir solo, sino se trata de cumplir viviendo, como me decían hace poco, con plenitud. Vivir con plenitud, vivir con salud, realmente es lo que nos daría ese sentimiento de autorrealización y bienestar humano. Bien, decía el lema, como les contaba antes, ¿no?, que el poder económico de los cuidados, y nos traían a Florence Nightingale y rescataba yo, pues para otras cuestiones de estos días, incluso un saludo de Florence Nightingale utilizando inteligencia artificial, ¿no? Realmente las nuevas tecnologías pues nos permitirían ver a Florence Nightingale hablando y explicándonos cuál ha sido su contribución o dónde empezó todo. A mí lo que me queda de ese saludo, que es cortito, y lo que he aprendido de las enfermeras a lo largo del tiempo, es que las enfermeras no sabemos hacer otra cosa que cuidar con vocación. Y es verdad que a veces perdemos un poco la ilusión, no lo vamos a negar. Y es cierto también que a veces caemos en el costumbrismo y en lo tradicional. Pero realmente nosotras hemos venido a este mundo para cuidar y para cuidar al servicio de los demás. Y esa entrega es exigente. No es comparable con lo que hacen otras profesiones. Estamos en el desafío. Es exigente. Seguramente ustedes en su núcleo más cercano cuentan con familiares, cuentan con amigos, que su dedicación es otra. No voy a decir ni mejor ni peor, porque cada una es necesaria en esta sociedad. Pero la diferencia es abismal. Y ojo, que nosotros cuidamos en lo profesional y cuidamos en lo personal. Con lo cual, y encima les estoy pidiendo que se cuiden a ustedes, no salimos del cuidado. Somos saturantes, cuidando todo el tiempo, generando condiciones positivas para otros. Estamos todo el tiempo esforzándonos y en compromiso con la tarea. Y otra cosa que he aprendido de las enfermeras es que somos bastante más cumplidoras de lo que a veces parece. Yo tengo un padre que es militar y me decía, sois más militares que los propios militares. Funcionáis de una manera totalmente ordenada. Queréis tener las cosas bien, cumplís con los tiempos. Entiendo que no siempre es así, pero que sepáis que esa es un poco la inercia profesional. Hay que llegar a un sitio, llegan. Hay que quedarse más tiempo, nos quedamos. Hay que trabajar hasta la extenuación, ahí estamos. Hay que dar lo mejor de nosotras mismas, si podemos lo damos, ¿sí? Esto es la moral alta y hacia lo que implica la batalla, ni más ni menos. Y en tiempos de pandemia así lo demostrasteis. Tenemos una sensibilidad especial hacia el sufrimiento, claro. Fíjense, es que la gran mayoría de las experiencias de cuidado, decía Pepló, que son experiencias íntimas y de sufrimiento. Hay muchas experiencias de cuidado muy gratificantes. Bien, yo entiendo que cuando estás presenciando y ayudando a una persona a que traiga a la vida a su hijo, es una experiencia preciosa, bonita. Y si el parto está yendo en las condiciones oportunas, pues además es una experiencia más que feliz,
porque también tenemos experiencias felices las enfermeras, pero en muchos casos hay un pozo de sufrimiento que se mete por las células de la piel y que nos llega por los ojos, del dolor que presenciamos, de la muerte que vivenciamos, de la impotencia de no poder hacer más ante situaciones muy complicadas. Y lidiar con el sufrimiento muchas horas, muchos minutos de una jornada laboral no es tarea sencilla, ni tampoco está escrito en los libros. Compromiso con la tarea, ya les decía. No es solo hacer las cosas bien, sino que además esto perdure en el tiempo. Y claro, a mí no me extraña cuando los resultados de investigación digan que algunas enfermeras dirían, yo me bajo del carro, no puedo más. Es que si el esfuerzo invertido ha sido extenuante y las condiciones no aportan elementos motivadores e ilusionantes y tú estás en una situación de vulnerabilidad absoluta, pues quizá lo que te pide tu primer impulso es pensar en otras cosas o ocuparte de otras cuestiones, quizá más sencillas. Somos transformadoras. Con nuestras posibilidades, no siempre de verdad contamos con los recursos idóneos, pero conseguimos transformar aquellos entornos donde nos movemos y siempre estamos innovando, pensando qué podríamos mejorar, qué podríamos cambiar, qué podríamos hacer. Estas somos nosotras, esta es nuestra identidad. Esto en parte son nuestras fortalezas, también son nuestras amenazas. Aquí es donde está nuestra autoestima, también está nuestra baja autoestima. Y por tanto, cuidar todos estos aspectos del colectivo y poner en marcha todas aquellas propuestas que nos parezcan oportunas para orientar hacia un camino más sencillo en el que las enfermeras podamos hacer nuestro trabajo es necesario. Y de eso se tienen que ocupar las organizaciones y las instituciones. Ahora, yo creo que aunque las organizaciones y las instituciones tendrían que ser organizaciones e instituciones vitamina, que generen condiciones apropiadas, verdaderamente quien apuesta por cuidarse son ustedes y soy yo, cuando decido hacerlo, como ejercicio íntimo e introspectivo de mí misma. La decisión de cuidarnos está en nosotros. Claro, esta declaración del Día Internacional de la Enfermería decía en el punto 2 que había que abordar y mejorar urgentemente el apoyo a la salud y el bienestar de las enfermeras. O sea, ya está puesto en política. Ya se sabe, o se debería saber a nivel internacional que esto hay que hacerlo. Y ahora es momento de que las organizaciones se pongan las pilas. Pero por mucho que las organizaciones se pongan las pilas en lo que tienen que hacer, vuelvo a insistir, el motor del cambio, del cuidado y de nuestro bienestar está en nosotras, en el deseo, en la voluntad y en la motivación que pongamos en marcha para decidir cuidarnos y tomar decisiones que nos aporten ese bienestar que necesitamos alcanzar. De ahí, claro, dije, voy a ver qué hay por el mundo, qué se ha publicado últimamente al respecto de todo esto. Pues claro, no me iba a equivocar. Venían los efectos de la pandemia también en las publicaciones, incluso relacionadas con el Día Internacional de la Enfermería del año 2024. En alguno de los párrafos se hacía eco todavía de la situación tan particular que tenemos habiendo acumulado eventos adversos tan difíciles como los vividos en la pandemia. Pero ojo, que llovía sobre mojado, que la pandemia fue el año 2020 y las enfermeras previo a la pandemia también estaban, en comparación con otros profesionales, mostrando resultados de que su nivel emocional estaba bastante más afectado
que el de otros profesionales. Motivos hay por los cuales las enfermeras dan puntuaciones más altas en malestar, en ansiedad, en depresión que otros profesionales. Entre ellos, el mero hecho de que la gran mayoría del colectivo son mujeres. Y esto está registrado en distintas investigaciones. Entonces, claro, con este planteamiento, pues igual resulta que tenemos un problema añadido o una oportunidad si lo entendemos como una situación a poder abordar desde la salud laboral. Parece que es un requisito esencial contemplar esta necesidad como una premisa necesaria en lo que implica la salud laboral. Los riesgos, los factores psicosociales asociados al cuidado debieran ser contemplados en los planes de prevención, pero no solo de prevención, sino de promoción. Pero con estructura, no sirve hacer una acción puntual. ¿Bien? Y claro, buscando más información sobre ello, pues me acuerdo que en su momento surgieron pues algunas buenas iniciativas por parte del Ministerio de intentar que algunas organizaciones, instituciones que se dedican directamente al cuidado de la población pusieran en marcha programas que fueran comprometidos con la salud psicosocial. Y yo recuerdo que esta diapositiva la utilicé en una ponencia, en un congreso que me invitaron a propósito del COVID y de la salud psicoemocional, y me dio por preguntar a personas de mi alcance, los más cercanos, oye, ¿en vuestras instituciones han puesto en marcha las campañas que promueve esta medida o este planteamiento y esta política? Y prácticamente nadie conocía de su existencia. No se termina de vertebrar ni siquiera los ejemplos de buenas prácticas que podrían sernos oportunos para nuestro cuidado. Pero están declarados. Y está claro que si no los ponemos en marcha de una manera efectiva, pues también seguiremos como nos encontramos ahora. Yo les decía antes que al final depende de la salud de las organizaciones, de la salud de los equipos, pero principalmente de nuestra salud. Y las preguntas aquí que deberíamos poder dar respuesta, y quizá alguna investigación, si surgiera al respecto, podría ayudarnos más, serían: ¿tenemos energía suficiente como enfermeras para llevar a cabo nuestra tarea de cuidar? Incluso para llevar a cabo nuestra tarea personal, ya no solo cuando vamos a trabajar. ¿Tenemos un desarrollo competencial y una motivación laboral suficiente en este momento? Porque el desarrollo competencial también permite que las enfermeras hagamos más cómodamente nuestro trabajo, o con mayor seguridad, o con mayor tranquilidad. ¿Nuestra motivación está lo suficientemente fuerte? Porque a veces también, si yo voy a trabajar y voy desmotivada, es posible que mi propia salud mental se vea afectada. ¿Somos profesionales suficientes? La gran pregunta. Ahora, ¿más profesionales para hacer lo mismo y de una manera más desorganizada? Probablemente necesitamos más profesionales. Pero ojo cómo gestionamos esos profesionales, que también tenemos ejemplos de que más profesionales, y si no están correctamente coordinados y organizados, no dan mejores resultados y no influye positivamente incluso en nuestro propio bienestar, en el desarrollo del puesto de trabajo. ¿Hay coordinación y respeto interdisciplinar suficiente? ¿Nuestras competencias son suficientes? ¿Hay sensibilidad y reconocimiento suficiente? Y ojo, no le puedo pedir a la sociedad que sea sensible a mis necesidades y me reconozca si nosotros incluso como colectivo
tenemos que mejorar porque estamos frágiles en ese sentido. No llego a tener del todo claro que el mayor número de enfermeras realmente sienta satisfacción por el hecho de ser enfermera. Debería hacer una investigación para tener algunas conclusiones más altas. Creo que muchas están satisfechas y que no solo se sienten enfermeras, sino que son enfermeras. Pero creo que no del todo hay ese compromiso con la identidad profesional importante. Les decía que había buscado información y seguían hablando sobre el COVID. Publicaciones del año 2024, enero, de los efectos que estaba teniendo en nosotros. Y se hacía eco de que la fatiga, que es quizá uno de los síntomas más inespecíficos que puede tener los malestares, es una variable que incide negativamente en el bienestar, pero bueno, lo traducen desde la necesidad de seguridad en las personas. Yo no soy muy partidaria solo hablar de seguridad en las personas, porque seguridad es una cuestión de mínimos y creo que nosotras tenemos que ir hacia máximos. Hemos de cuidar con calidad hacia satisfacción de las personas, no solo a que no tengan eventos adversos o riesgos. Entonces, verdaderamente, dice, fatiga. Para pacientes seguros necesitamos enfermeras seguras. Bueno, pues para pacientes, para personas que se sientan bien, con bienestar, con calidad de vida, necesitamos enfermeras que se sientan bien y con calidad de vida. Y me llamó la atención de las publicaciones que intenté revisar esta, pues porque además me dice algo de lo que probablemente me tengo que hacer eco. Y es que esto se tiene que ir aprendiendo desde el pregrado. Hay que empezar a trabajar el bienestar como personas y como profesionales desde lo que implican las facultades. Hay que enseñar formas y modos a las nuevas generaciones de cómo cuidarse también en lo profesional. Porque si no te encuentras que has podido avanzar mucho en muchos conocimientos, muchas habilidades, muchas técnicas, mucho todo lo que queramos trasladar, pero resulta que la habilidad más importante, que es el cuidarse a sí mismo, que se supone que es para lo cual nos van a contratar para que nosotros ayudemos a otro, ni lo hemos desarrollado. Y a mí me gustaba, pues, esta imagen, ¿no?, de Florence Nightingale, con esta cita que venía al lado, porque decían en su momento, dice, la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Bueno, con todo esto y de manera muy sucinta y entre líneas, lo que nos está diciendo es ustedes tienen que tener muchas competencias, tienen que ser muy hábiles a hacer muchas cosas, todo está en lo que observen en los demás, pero en ningún caso se hablaba de que cuídense ustedes según hagan todo esto, porque hay riesgos. Está bien que a las enfermeras se nos indique o nos indiquemos que tenemos que generar nuevas competencias, pero entre ellas la competencia emocional y el autocuidado personal. Debería formar parte de todo el currículum que tenemos que aprender a lo largo de la vida las propias enfermeras. Y para eso hablamos de salud mental positiva. Y aquí ya viene quizá lo importante de la sesión. Cuidarme, cuidarnos, cuidar de. Ya hacía yo alusión de ello. Y fíjense en la imagen que traigo, que es de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, en los primeros vestigios en lo que implicaba el cuidado de otros y el autocuidado emocional de nosotras mismas, ¿no? Como el cuidado tiene que convertirse en regar a otros, pero ojo, esa que supuestamente es una enfermera, que está un poco metafórica, ¿hasta qué punto no debería también regarse a sí misma y hacer que esa ducha, ¿no?, sea una ducha compartida? Porque así lo diría Pepló.
en sus aportaciones, porque Pepló plantea que el crecimiento es mutuo entre la persona a la que se cuida y su familia y la enfermera que cuida, hacia un desarrollo de ambas partes. Por supuesto, si vamos a hablar de autocuidado, tenemos que hablar de Dorotea Oren. Y Dorotea Oren nos decía, ¿no?, cómo teníamos que potenciar el autocuidado de otros. ¿Sí? El autocuidado de otros, mi autocuidado personal. Mi autocuidado personal, mis reflexiones ante esto. Nosotros potenciamos la agencia de autocuidado de otras personas. Potenciamos que otros tengan agencia para poder cuidar a otros, ¿no? El cuidado dependiente, pero ¿quién cuida a la agencia enfermera? ¿Realmente estamos teniendo un déficit de autocuidado de la agencia enfermera? Yo diría que sí. Y digo que sí, no porque piense que estemos en unas situaciones pésimas, las enfermeras, que creo que tampoco es la visión que quiero dar, pero siempre las enfermeras tenemos el potencial de mejorar nuestro bienestar. Por tanto, cierto déficit podemos tener, o al menos cierta disposición de mejorar nuestra salud mental y nuestro bienestar y nuestra salud en general. Claro, al final es por imperativo ético que nosotros nos cuidemos. Si queremos cuidar a otros, tenemos que partir de estar nosotras en unas condiciones mínimamente saludables. Y yo no sé, porque no me ha dado por mirarlo, pero me viene ahora a la cabeza que no sé hasta qué punto el código deontológico igual nos recuerda eso. Habría que revisarle si de alguna forma nuestro código deontológico de la profesión aquí en España y también a nivel internacional hace énfasis en la necesidad de cuidarnos para poder cuidar. También por imperativo legal, porque efectivamente yo no debería ir a trabajar y la empresa debería también cuidar que un profesional que no esté en condiciones de poderse cuidar a sí mismo ni en unas condiciones aceptables de salud fuera a trabajar. Ya sé que la situación no es fácil, ¿no?, para poder sustituir, pero en ocasiones convendría dar un descanso y una posibilidad de recuperación y de convalecencia. Tenemos una misión importante. En esa misión importante no solo cuidamos y somos seres de luz, porque orientamos a otros, sino además tenemos que ser seres de luz. Nosotros deberíamos brillar allí donde fuéramos, porque somos la esperanza, porque somos aquella persona que como cuidadora acompaña y tiene esa fortaleza para ayudar al otro a que pueda recuperarse. Y conseguir ese estado de ser luz o ser un ser de luz solo pasa si somos capaces de cuidarnos. Muchos aspectos, muchos factores van a afectar para nuestro cuidado, muchos. Generar condiciones idóneas en cada uno de ellos es utópico, pero todo lo que podamos invertir en mejorar esas condiciones siempre sirve. Y voy a hacer una alusión como muy cotidiana de las cosas. Cualquier decisión que se tome desde la gestión en organizar convenientemente un equipo para que sea más eficiente y para que tenga menos fatiga, siempre ha de ser bien recibida. Igual hay tareas que tenemos que delegar, igual hay otras actividades que tenemos que asumir con mayor responsabilidad. Pero hay cambios en la gestión que son necesarios.
en el modo trabajo y ahora en el modo personal, igual también tengo que tomar decisiones de a quién delego, hasta quién prepara hoy la comida en mi casa. Incluso aprendo a convivir de si hoy no tengo, porque no he ido a comprar no sé qué producto, sustituyo o no sustituyo. Muchas veces, en ese planteamiento de la autoexigencia, es donde nuestro desgaste del cuidado también se halla. ¿Por dónde? Les decía que por nosotras mismas. Y ojo, por nosotras mismas y por nosotras mismas unidas como grupo. Porque eso es lo que está en nuestras manos. Si soy capaz de cuidarme a mí, si soy capaz de cuidar a las personas que como compañeras y compañeros me rodean. ¿Dónde se sustentaría esa salud, esa promoción de la salud y esa promoción del autocuidado? En las bases que nos decía Oren, pero aplicadas a nosotros. O sea, no piensen en las personas cuando yo les estoy hablando de Oren. Piensen en ustedes. ¿Descansan bien? ¿Se alimentan bien? ¿Previenen los peligros, los riesgos? ¿Socializan de la manera que les apetecería? ¿Tienen momentos de esparcimiento y de bienestar? En las teorías de Antonovsky de promoción de la salud, ¿qué hace énfasis? En las fortalezas, en los factores protectores, en los activos en salud y en los recursos de resistencia, que están íntimamente además relacionados con los planteamientos de Oren, o sea, son totalmente complementarios. ¿Qué activos en salud? ¿Con qué activos en salud contamos? ¿Qué nos aporta bienestar? ¿Qué factores, qué determinantes del exterior a nosotros nos están aportando bienestar? Y por último, dentro de lo que serían los recursos de resistencia, la salud mental positiva, que en principio fue acuñada el término por Mary Jaoda, una psicóloga que lo trabajó ya en los años 50 del siglo pasado, y que a España lo trajo y lo desarrolló Teresa Lluch a propósito de lo que fueron sus trabajos de tesis doctoral a finales del siglo XX, en el año 1999. ¿Qué nos dice Oren? Pues fijaros que lo que nos dice Oren tiene mucho que ver con lo que nos dice Teresa Lluch. Oren nos dice que el autocuidado es una acción deliberada. Una acción deliberada quiere decir que es una acción racionalizada, cognitivamente elaborada, sobre la cual hemos tomado o no una decisión, de un tipo o de otro, en una medida o de otra medida. ¿Decido cuidarme o no? Y decido cómo me cuido. Verdaderamente, este planteamiento es la base del modelo. La decisión que tomo de cuidarme o no cuidarme, el cuánto y el cómo, en las distintas áreas. Esto ya lo saben, no hace falta que lo recuerde. Todo el mundo nos dice todas las áreas que tenemos que cuidar en nosotros mismas, pero a veces nuestros deseos van por un lado, nuestras necesidades van por otros y te encuentras en una situación que no sabes cómo lo haces, pero a veces no tomamos las mismas decisiones que tomamos y que planteamos como recomendación a las personas que cuidamos. ¿Nos cuesta? Y la realidad es que a todos nos cuesta, porque así es la vida, ¿eh? Y tenemos que aceptarlo de esa manera. Decía Antonovsky que teníamos que sacar esa parte importante de nosotros mismos que nos ayuda a tirar para adelante y no naufragar en el río de la vida. Porque si no nos cuidamos, puede que en algún momento naufraguemos. Desde estos modelos está claro que la salud mental es la clave. Sin salud mental es que no hay salud. Es que si yo no decido cuidarme, no tomo una decisión para cuidarme, es muy probable que no lleve a cabo las recomendaciones alimenticias.
Les hablaba de Jaoda, de Jung. Jung desarrolló 6 factores que a mí me encantaría hacer una investigación a propósito de su escala solo con enfermeras, para valorar la salud mental positiva. No estamos hablando en términos de enfermedad en ningún caso, de nosotras como enfermeras. No hay ninguna investigación en este sentido hecha en nuestro país, en España. Así que si alguien se anima a ello, por favor que contacte conmigo porque nos pondremos con ello. Todas las investigaciones que se han realizado han utilizado cuestionarios muy orientados a lo vinculado a lo que puede ser la ansiedad y la depresión, que está bien, pero sobre todo tenemos que rescatar esos factores protectores. Fijaros que en esos factores hay aspectos clave, como incluso la actitud prosocial, la capacidad de dar ayuda y de recibir ayuda, la capacidad de autonomía, de autoactualización, de estar en contacto con el mundo, incluso con lo cultural. Hablaba entre momentos con una compañera de qué importante es que nuestra mente no solo esté en lo mismo, ¿no? Y hablábamos del teatro, hablábamos del coro, hablábamos de cocinar como hobby, no como obligación. Hablábamos de tener tiempo. Es cierto que la salud mental va a ser un estado fluctuante, pero si conseguimos regular nuestra salud mental en esas áreas y esos factores, es muy probable que tengamos mucho bienestar. Veía que querían hacer una foto, creo que se había pasado con... Perdonen. Ay. Estaba viendo que estaban haciendo una foto y la había quitado y ahora ya me he vuelto a donde no debo. Discúlpenme. Es que no me permite ir para atrás así. Bueno, voy a terminar. Sí. Voy a terminar recordándoles que Teresa Jung hizo un decálogo de salud mental positiva para poder entender cómo cuidarnos, valorando positivamente las cosas, poniendo cariño a lo que hacemos, no siendo muy severos con los demás, no dejar emociones negativas que nos bloqueen, tomar conciencia de los buenos momentos, no tener miedo a llorar, no hay que olvidarse de pintar la vida, dice, con humor. Todo esto lo pueden descargar, que se lo vamos a facilitar con el QR que les había dejado, para que lo puedan revisar, pero es muy sencillo. Decálogo de salud mental positiva, Teresa Jung. Sí decirles una cosa. Esto lo que no puede es quedar ahí, aquí y ahora. Si queda aquí y ahora, al final no permite autorrealizarnos y vivir con plenitud. Hemos de emprender un trabajo constante de trabajar cada uno de esos puntos que nos sugiere Teresa Jung, porque al final nuestra máxima es conseguir, si lo podemos, ser lo más felices posibles. Nosotros allí, en la Universidad de Alcalá, estamos poniendo en marcha una escuela de felicidad. Y no porque pensemos en la felicidad como algo utópico, que pensamos que es algo más cotidiano, sino también para darnos cuenta de lo importante y lo valioso que tenemos en nuestra vida, porque eso es lo que a veces sirve de motor para seguirnos cuidando. Y les quería yo poner un vídeo, pero les pido que la busquen. Es Conchita cantando una canción muy bonita, no sé si se podría cerrar. Mientras les digo que cuidar es posible, cuidarse siempre es una utopía, cuidarnos desde la salud mental positiva debería ser un reto para cada uno de nosotros todos los días. Nos tendríamos que poder ayudar a ello y creo que tendríamos que poner en marcha intervenciones de salud mental positiva para el autocuidado de las enfermeras y solo cuidándonos podríamos conseguir cuidar de otros como otros lo necesitan. Y con esto creo que doy por concluida mi sesión. Muchas gracias.